El blanco manchado. Esta es una historia de terror realista. No hay monstruos de debajo de la cama ni giros sobrenaturales fantásticos. Solo la fragilidad de la mente humana y el horror de desconocer a quien juraste amar. A 3 días de la boda, Elena dejó de ser Elena. No hubo vómitos verdes ni levitaciones. Al principio, fue una apatía gélida. Julián la encontró en el salón, mirando fijamente la pared blanca. Cuando él le preguntó si prefería el catering italiano o el mediterráneo, ella no parpadeó. Lo que decida la sangre, murmuró ella. Julián rió, pensando que era el estrés de los preparativos. Pero esa noche, el horror tomó una forma más física. Se despertó a las 3 de la mañana y la cama estaba fría. Elena no estaba. La encontró en el vestidor, con el vestido de novia puesto a oscuras. Se movía rítmicamente, un balanceo violento, de adelante hacia atrás, mientras susurraba palabras en un siseo que no parecía su voz. Al segundo día, la posesión se volvió violenta. Elena no gritaba blasfemias en latín, gritaba verdades distorsionadas que solo ellos conocían. Sabía cosas que Julián no le había contado, el dinero que él había perdido en apuestas, el resentimiento que él sentía hacia su propia madre. No soy yo quien habla, Julián, decía ella con una sonrisa desencajada, sus pupilas tan dilatadas que el iris desaparecía. Es la parte de ti que ella se comió. El médico de urgencias habló de psicosis reactiva breve o un brote esquizofrénico debido al estrés prematrimonial. Pero para Julián, ver a la mujer dulce que amaba arrastrándose por el pasillo de madrugada, arañándose los brazos hasta sangrar mientras juraba que el invitado de negro ya estaba sentado en la mesa, no se sentía como una enfermedad. Se sentía como una invasión. La mañana de la boda, Elena estaba extrañamente tranquila. Se dejó maquillar, aunque la maquilladora tuvo que usar capas gruesas de corrector para tapar las ojeras violáceas y los hematomas que ella misma se había causado. En el altar, bajo la luz del mediodía, el terror alcanzó su punto máximo. Cuando el sacerdote preguntó si aceptaba, Elena se giró hacia Julián. No tenía espuma en la boca, pero sus ojos estaban inyectados en sangre por no haber dormido en una semana. Acepto, dijo ella. Y luego, acercándose a su oído, añadió con un aliento que olía a algo rancio, a algo muerto, pero él también acepta. Julián sintió una mano fría, demasiado fría, apretar la suya por debajo del ramo de flores. No era la mano de Elena. Eran dedos largos, huesudos, que salían de la manga del vestido de novia. Miró hacia abajo y vio que las uñas de Elena estaban negras, como si hubiera estado cavando en la tierra húmeda. Nadie más lo notó. Los invitados aplaudieron. La música sonó. Pero mientras caminaban por el pasillo, Julián se dio cuenta del verdadero horror, Elena ya no estaba allí. El cuerpo que llevaba del brazo era solo un envase, y lo que sea que lo habitaba ahora, tenía toda una vida por delante para torturarlo. El realismo del terror no reside en el demonio, sino en la sospecha de que la persona que tienes al lado es, de repente, un total desconocido. La noche de bodas no fue el inicio de una vida juntos, sino el primer acto de un cautiverio. Decidieron irse directamente al hotel boutique que habían reservado, huyendo de la fiesta. Julián conducía con las manos temblorosas, mientras Elena, aún con el vestido de novia, permanecía en un silencio absoluto, mirando por la ventana hacia la oscuridad del bosque que rodeaba la carretera. Al entrar en la suite, el silencio era tan denso que dolía. El champán estaba en la hielera, el hielo ya derretido. Julián intentó romper el hielo, buscando desesperadamente a la mujer que conocía. Elena, cariño, quítate el vestido. Vamos a descansar. Mañana buscaremos al mejor especialista, te lo prometo. Elena se giró. Sus movimientos eran desacompasados, como si sus extremidades no estuvieran bien conectadas al tronco. Se desabrochó el corsé, pero cuando el vestido cayó al suelo, Julián tuvo que ahogar un grito. La espalda de Elena, antes blanca y tersa, estaba cubierta de marcas profundas. No eran símbolos satánicos ni dibujos extraños, eran nombres. Decenas de nombres grabados con las uñas, algunos sangrantes, otros ya cicatrizados como si llevaran años ahí. Son los que estuvieron antes que tú, siseó ella sin darse la vuelta. Y los que vendrán después. Julián retrocedió hasta chocar con la pared. ¿De qué hablas? Elena,
por favor, mírame. Ella se dio la vuelta, pero su rostro había cambiado. La mandíbula parecía desencajada, más larga de lo normal. Se acercó a él con una lentitud depredadora. Elena se fue en la tercera cita, Julián. ¿No te diste cuenta? La voz era un gorgoteo húmedo. Cuando te contó lo de su abuela, la que murió en el psiquiátrico, ese día me abrió la puerta. Ella tenía tanto miedo de volverse loca que, para no estar sola en su cabeza, me invitó a pasar. El horror realista no fue que ella lo atacara. Fue que no lo hizo. Elena se sentó en el borde de la cama, recuperó su voz dulce y su mirada brillante, y le pidió un vaso de agua como si nada hubiera pasado. En ese momento, Julián comprendió la verdadera naturaleza de su condena. ¿El aislamiento? Si pedía ayuda, ella actuaría como una víctima y él parecería el loco o el abusador. La duda, nunca sabría cuándo estaba hablando con su esposa y cuándo con eso. La herencia, ella puso su mano sobre su vientre a un plano y le guiñó un ojo. Vamos a tener una familia preciosa, Julián. Afuera, el sol empezaba a salir, pero para Julián, el mundo se había quedado a oscuras para siempre. Se acostó a su lado, sintiendo el frío que emanaba de su piel, sabiendo que el resto de sus días los pasaría durmiendo junto a un abismo. Para entender el presente de Julián, hay que excavar en el barro del pasado. La herencia de Elena no era una joya ni una propiedad, sino una puerta abierta que nadie en su familia se atrevió a cerrar. Clara, la abuela de Elena, no siempre estuvo en un psiquiátrico. En los años 70, era una mujer brillante, una paleógrafa que trabajaba restaurando manuscritos antiguos. El horror comenzó con un encargo privado, un legajo de cuero humano que apestaba a humedad y a algo más, algo metálico. Clara no fue poseída por un demonio con cuernos. Fue poseída por una idea. Mientras traducía el manuscrito, empezó a escuchar un zumbido constante, como si miles de moscas estuvieran atrapadas detrás de sus ojos. No es un espíritu, escribió Clara en sus notas finales. Es un parásito de la conciencia. Se alimenta de la atención. Si lo piensas, él te ve. Si hablas de él, él te toca. Si le temes, él se muda a tu casa. El realismo de su locura era clínico. Dejó de comer porque decía que el invitado necesitaba espacio en su estómago. Se arrancó los dientes frontales porque él necesitaba una ventana para mirar hacia afuera. Cuando la madre de Elena era niña, veía a Clara sentada en el rincón más oscuro de la cocina, hablando sola durante horas. Pero no eran monólogos. Clara hacía pausas, escuchaba, reía con una voz que no era la suya y, a veces, se estrangulaba a sí misma con sus propias manos hasta perder el conocimiento. El día que internaron a Clara, ella miró a su nieta Elena, que apenas era una bebé, y le susurró algo al oído que nadie alcanzó a oír. Fue una invitación formal. Una reserva de espacio para cuando Elena fuera lo suficientemente frágil. Elena creció con la sombra de la esquizofrenia de su abuela sobre su cabeza. Cada vez que olvidaba las llaves o tenía un pensamiento intrusivo, el pánico la invadía, ¿y si soy como ella? Ese miedo fue el catalizador. El estrés de la boda, la presión de ser la novia perfecta, y el agotamiento físico rompieron los muros de su mente. Y en ese vacío, en esa grieta de terror puro, lo que habitaba en Clara saltó. No cruzó el espacio, sino el tiempo y la sangre. Ahora Julián entiende por qué Elena a veces usa expresiones que pertenecen a otra época, y por qué, a veces, el reflejo de Elena en el espejo no imita sus movimientos exactamente al mismo tiempo. Hay un retraso de 1 milisegundo. Un error en la imitación. Julián no cree en demonios, pero cree en la ruptura. Como alguien acostumbrado a arreglar cosas con sus propias manos, decidió que si la mente de Elena se había fracturado, él encontraría la forma de soldarla. No llamó a un sacerdote. Llamó a un viejo contacto de la Facultad de Psicología, alguien que experimentaba con la privación sensorial y la hipnosis de choque. Llevó a Elena a una cabaña aislada, un lugar donde los gritos no fueran más que ruido de bosque. La sentó en una silla de metal, la única pieza de mobiliario en una habitación pintada de negro absoluto. Julián instaló luces estroboscópicas y auriculares de cancelación de ruido que emitían ruido blanco a un volumen crítico. Su teoría era simple: si eso vivía en los pensamientos de Elena, debía saturar sus sentidos hasta que la entidad no tuviera dónde esconderse.
Elena empezó a convulsionar. Pero no era un ataque epiléptico. Sus dedos se movían como si estuviera escribiendo en el aire a una velocidad sobrehumana. Elena, vuelve. Gritaba Julián, aunque ella no podía oírlo. Dime algo que solo nosotros sepamos. Dime que cenamos la primera noche. Cuando apagó las luces y el ruido, la habitación quedó en un silencio sepulcral. Julián encendió una sola vela y colocó un espejo frente a ella. Mírate, Elena. Ese es tu rostro. Tus ojos. Tu sangre. Elena levantó la cabeza. Su piel estaba pálida, casi grisácea. Miró su reflejo y, por un segundo, sus pupilas se contrajeron. Recuperó el foco. Julián, susurró con su voz real, una voz quebrada por el cansancio. Me duele. Sácalo, está detrás de mis ojos, empujando. Julián cometió el error de acercarse para abrazarla. En el momento en que su piel tocó la de ella, el exorcismo falló de la manera más realista posible. La transferencia emocional. Elena no gritó. Simplemente le tomó la cara con ambas manos. Sus uñas se enterraron ligeramente en sus mejillas. Gracias por el silencio, Julián, dijo ella, pero su mirada estaba vacía, como si alguien estuviera mirando a través de cámaras desde muy lejos. El ruido blanco me ayudó a limpiar las interferencias. Ahora puedo oírte mucho mejor a ti. Julián sintió una náusea súbita. No era una sensación física, sino una invasión de recuerdos que no eran suyos. Vio a la abuela Clara en el psiquiátrico, sintió el olor del manuscrito de cuero, y escuchó el zumbido de las moscas que Clara tanto temía. El exorcismo no liberó a Elena, solo le enseñó a la entidad cómo saltar de un sistema nervioso a otro. Julián soltó a su esposa y retrocedió, pero el zumbido ya estaba ahí, instalado en la base de su cráneo. Ahora son dos. Dos cuerpos, dos anillos de boda, y una solamente hambrienta compartida entre ambos.